Está grabando. Bien, buenos días. Hoy es lunes 17 de mayo. Son las 10:15 de la mañana. Vamos a empezar el laboratorio número 4 de dinámica. Vamos a trabajar hoy en máquina de Atwood, que es un laboratorio muy tradicional para trabajar todo lo que es dinámica. Tenemos acá en el laboratorio algunos compañeros que vinieron presenciales. Todavía no llegaron todos. Y por otro lado vamos a estar transmitiendo, y los que no puedan estar ahora, no lo pueden estar mirando en vivo, lo pueden después volver a ver en YouTube, en el canal de Carlos Blanco. Bien. La máquina de Atwood es un dispositivo que diseñó un matemático y físico a partir de los trabajos de Newton. O sea, en una época posterior a Newton, y lo que se quería de alguna manera era verificar todos los principios del movimiento con aceleración constante que había deducido Newton. Y fue tal vez una de las primeras. Galileo había utilizado los planos inclinados para poder medir la aceleración de la gravedad. ¿Se acuerdan que el plano inclinado lo que hace es reducir el tiempo de caída de un objeto tomando una componente? Sí, adelante, buenos días. Buenos días, bien. A ver, déjenme un segundo que ponemos Fracalosi y De La Loche. Bien. Bienvenidos, ya justito empezamos la grabación, así que no se perdieron nada. Les decía entonces que con la máquina de Atwood se pretendía, en principio, demostrar empíricamente lo que Newton había desarrollado y lo que Galileo ya había empezado a trabajar en realidad con los planos inclinados. Recuerdan seguramente cuando vimos en la parte de teoría, creo que alcanzamos a ver algo de los planos inclinados, cómo Galileo utilizó el plano inclinado para reducir el tiempo de caída de un objeto y poder medir qué distancia recorren en intervalos iguales de tiempo. De esa manera dedujo aproximadamente cuál sería la aceleración de la gravedad. Bueno, con esta máquina también se puede calcular o medir la aceleración de la gravedad. El problema que tienen en general las máquinas, y en relación a la teoría, es que la teoría es muy linda porque no tiene pérdidas por rozamiento en ningún lado, y la práctica sí. Entonces, en ese momento, este tipo de máquinas, buenas. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Bien. Ya estaría faltando. Sí, bien. Faltaría uno que esté. Falta Ignacio, Arévalo. ¿Ya? Bien, les decía que en ese momento la fabricación de las máquinas era artesanal, pero se utilizaba mucho, digamos, mucho conocimiento mecánico y se llegaban a... Martín se perdió. ¿Me están escuchando, Carlos? Ahora sí, en conocimiento Bien. mecánico se cortó. Bien. Decía que en esa época se desarrolló mucho el conocimiento mecánico y se lograban máquinas con mucha precisión. De todas maneras, en los cálculos de las mediciones se tenían en cuenta los errores. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta, o sea, todo lo que sea pérdida por rozamiento y por otra cuestión que Atwood también trabajó con esta máquina, que es la rueda que está allá arriba, que serían los movimientos rotacionales. El movimiento rotacional de esa ruedita que está en la parte de arriba, ahora se los vamos a mostrar, Carlos, a la máquina. Si querés, dame el video para el teléfono, o vista del hablante, básicamente. Ya está.
habla con el... tenés muteado tu micrófono del teléfono. La llamada. Posible fraude Ahí. me dice, así que mejor no la atiendo. La Atwood estudió entonces el movimiento rotacional y lineal en relación a lo que era la segunda ley de Newton, por ejemplo, y escribió un libro que en principio salió en 1784, pero la máquina la había ya diseñado en 1780. O sea, tardó unos años en salir ese libro. Después se hicieron, yo les puse un enlace. Si querés ahora déjame compartir nomás, Carlos, la pantalla. Les puse un enlace ahí dentro de la bibliografía para que después lo miren ustedes a un sitio que está en inglés, pero bueno, lo manejan como pueden, digamos, lo traducen con algún traductor, y el que sepa inglés la va a tener más fácil, en el que se ve una copia de la máquina de algo original o que se hizo en la época en la que Atwood estaba vivo, o sea que es una copia que hasta el mismo Atwood pudo llegar a verificar que sea igual que la máquina que utilizaba él. No hay fotos, por supuesto, porque no existía en ese momento la fotografía, pero son dibujos gráficos que se compartían, porque de hecho, sobre todo en esa época, la cuestión del conocimiento científico, ¿no? En el Renacimiento, a partir de Galileo, Newton y demás, tenía toda esta cuestión que empezó como a desarrollarse la buena costumbre de escribir los trabajos y compartirlos con otros científicos para que se vaya desarrollando. Bien. Martín, sí. Estamos viendo tu celular. Compartí la pantalla vos. Yo te puedo sacar, pero no poner. Bien, Ahí perdón. Ahí volvemos. Ahora estamos viendo Bien. tu máquina. Perfecto. Entonces, la ecuación básica que vamos a utilizar para hacer el análisis dinámico de todos los ejercicios que tienen después ustedes en la práctica, siempre es la misma. La sumatoria de toda la fuerza, o sea, la resultante que se aplica de fuerza que se aplica sobre un cuerpo, va a generar una aceleración. Por eso la fuerza y la aceleración tienen el mismo sentido, porque una produce la masa, que es una medida de la inercia del objeto que quiere mover esa fuerza, nos va a dar una idea de qué tanto se va a acelerar o no, o cuánto se va a resistir a ser acelerada ese objeto. Recuerden que siempre que hablamos de aceleración estamos hablando de un vector, y no solo implica cambiar la velocidad, el módulo de la velocidad o el módulo o cambiar la velocidad si está en reposo y pasarlo a velocidad, sino que también implica cambiar la dirección de la velocidad. O sea, si yo me estoy moviendo en una dirección y alguien me empuja de costado para acá, estoy cambiando la dirección, pero no estoy cambiando el módulo de mi velocidad. Eso igual implicaría un cambio en la aceleración, porque es vectorial. Si aplicamos durante suficiente tiempo una fuerza a un objeto, si alguien viene, yo voy caminando para allá y me empujan de frente, suficiente tiempo para frenarme y llevarme hacia atrás, además estoy cambiando el sentido. ¿Sí? Misma dirección, cambia sentido. Por supuesto que para cambiar de sentido tengo que cambiar de módulo, porque tengo que llevar el módulo primero a 0, el vector velocidad a 0, y después empieza el vector velocidad a crecer en el sentido contrario. Por ahí el término desaceleración no es el más adecuado. En general se usa aceleración o aceleración negativa y nada más. Bien, entonces sobre la máquina de Atwood ya hablamos bastante. Lo que después van a ver es que esta máquina que tenemos acá, que la fabricó, la diseñó y la fabricó el laboratorista que trabajaba antes acá en el laboratorio, que era el señor Jorge Córdoba, no es igual, o sea, esto no es igual a la máquina de Atwood original. ¿Por qué? Porque la máquina de Atwood original no tenía una polea con un solo eje, sino que tenía una polea con un eje que estaba montado sobre otras poleas. ¿Para qué era esto? Para reducir la fricción. ¿Sí? Después lo van a ver en algunas de las imágenes de los enlaces que yo les pasé, lo analizan un poco, pero está todo muy relacionado con lo que habíamos visto sobre fuerza de rozamiento estático y dinámico.
Recuerden que un objeto que rueda sobre una superficie, vamos a tomar esto como ejemplo, un objeto que rueda sobre una superficie tiene fuerza de rozamiento estática, porque no hay un movimiento relativo entre el cuerpo, un punto que está tocando la mesada en este momento del cuerpo, no lo vuelve a tocar más una vez que sigue rodando. No hay movimiento relativo. Si yo hago esto, sí hay fuerza de rozamiento cinemática o dinámica porque hay movimiento relativo. Recuerden que el movimiento de rodadura se puede dar sin deslizamiento y con deslizamiento. Un auto que sale en la calle muy acelerado, por ejemplo, se mueve, está rodando la rueda, pero además patina. Entonces se dan los dos movimientos al mismo tiempo. Es desplazamiento con deslizamiento al mismo. O sea, ahí ya se complica un poco más el análisis. Bien, lo que vamos a analizar nosotros es esta situación en la que tenemos dos cuerpos de masas casi iguales, ¿sí? Si las masas fuesen iguales, tendríamos una situación de cualquier aceleración mínima que yo le imprima a ese sistema, en el que estén en equilibrio los dos, una vez que retiro la aceleración, o la fuerza que está generando esa aceleración, ¿qué haría el sistema? O sea, si yo rompo la posición de equilibrio, hola, ¿cómo andas? Si yo rompo la situación de equilibrio, están las dos masas iguales, y de repente le aplico una pequeña fuerza durante un pequeño tiempo, o sea, para que se pongan en movimiento. ¿Qué es lo que sucede con las dos masas? Vuelven a estar en equilibrio, pero ya no con velocidad cero, sino con velocidad constante. Una estaría subiendo con una velocidad constante y la otra bajando con velocidad constante, ¿sí? En el caso de que una de las masas tenga una sobrecarga, la acción de esa fuerza es constante. No es que es por un instante y se termina, sino que todo el tiempo tengo una fuerza aplicada sobre el sistema, una resultante. Como tengo una resultante que es constante, la aceleración sobre el sistema va a ser constante. ¿Sí? Lo que hace Atwood con esta máquina es algo similar a lo que hizo Galileo con el plano inclinado. Reduce el efecto de la aceleración de la gravedad en un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? Ahora lo vamos a deducir, pero es este coeficiente que tenemos ahí, que como verán se conoce como número de Atwood, debido a que se deduce de esta máquina. Este coeficiente va a ser menor que 1, por supuesto, porque tenemos la sobrecarga, que en nuestro caso va a ser, para ir dándole números, 5 gramos, y después abajo tenemos la sobrecarga más un valor de masa, que es el valor de la suma de las dos masas mayores. Para nuestro caso van a ser esta M mayúscula, 100 gramos. O sea que tenemos 205 gramos abajo y 5 gramos arriba. Por supuesto que esto da menor que 1, mucho menor que 1. ¿Qué es lo que hace? Reducir la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que logro yo reducir la gravedad? Ver una caída libre en cámara lenta. ¿Sí? Es lo mismo que filmar un movimiento con un video y después pasarlo en cámara lenta. Si yo filmo una caída libre, tiro un objeto, lo filmo y le digo, pasámelo a 0,5x, o sea, la mitad de la velocidad, en ese caso este coeficiente de Atwood estaría valiendo 0,5. No sirve mucho porque igual es muy rápido el movimiento, pero si lo reducimos a 0,01, por ejemplo, calculen si quieren cuánto da 5 sobre 205 y les va a dar una idea de cuál es la reducción. No les va a dar el porcentaje. Para calcular el porcentaje tienen que multiplicar ese número que obtienen por 100. A ver si los que están acá tienen toda la calculadora en la mano, así que lo vamos a sacar. 5 sobre 205, 0,02. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar 2%. O sea que
En esta máquina estaríamos trabajando con el 2% de la aceleración de la gravedad. Ese es el gran invento, digamos, el gran desarrollo que hace Atwood al desarrollar esta máquina y aplicar después la segunda ley de Newton al sistema de masas. Bien, entonces, si quieren, vamos a desarrollar esta ecuación. Déjame, Carlos, que se vea el celular. ¿Está por ahí, Carlos? Ahí está. Bien, después tengan en cuenta que esto al pizarrón, para lo que por Zoom, al pizarrón yo le voy a sacar unas fotos y después se las paso por el grupo, así que no se preocupen en anotar todo porque después se los voy a pasar. Dijimos entonces que tenemos una masa M, otra masa M y una sobrecarga M minúscula. Ese sería nuestro sistema y está conectado a través de una polea. Vamos a ponerlo así. Polea más grande para que quede un poco mejor. Más parecido a lo que tenemos acá. Esa es nuestra situación, la misma que teníamos en el gráfico que veíamos recién. Esta masa sobrecarga, en nuestro caso es esa pesa con esas 5 pesas de 1 gramo que tenemos arriba. Las 5 pesas de aluminio son, a ver si las puedo poner acá los que están presentes, para que lo vean mejor desde allá. Pesas de aluminio son la sobrecarga. Vos, Carlos, la estás viendo porque acá no lo veo. Ahí está. Esas 5 pesas son la sobrecarga y la pesa que tenemos abajo, que es de bronce, sería la masa M mayúscula. ¿Sí? Que sí, Martín, se está viendo perfecto. De 100 gramos. Se está viendo perfecto. Bien. Y de este otro lado tenemos Se te corta, Martín. Martín, se te cortó. Ahí volviste. ¿Ves que acá abajo la señal del Wi-Fi no? La sí, señal se pierde, se pierde señal. Se pierde señal, ojo. No llega la señal. Bien. Bueno, ¿eso? A ver si lo podemos llegar a ver. Ahí está. La otra pesa que es igual a esta que habíamos visto acá arriba, igual a esta pesa que tenemos acá, pero sin la sobrecarga de 5 gramos. O sea que tenemos solamente 100 gramos. Para que vean la situación real y lo que estamos graficando, ¿sí? Y arriba tenemos la polea, que después la vamos a analizar un poco mejor. Acá podemos hacer 2 cosas. Por un lado podríamos analizar esta masa y la segunda ley de Newton, y la masa con sobrecarga y la segunda ley de Newton. Hacemos 2 ecuaciones por separado y después las unimos a esas 2 ecuaciones. O también podríamos tomar todo esto como un sistema, tomamos las 2 masas y trabajamos una sola vez con la ecuación de la segunda ley de Newton. Vamos a trabajar con, como les dije, la primera, que es lo más sencillo. Yo sé que este sistema se va a mover hacia allá con una aceleración A, y de este lado se va a mover hacia abajo con una aceleración A. Esa sería la situación. Entonces, para este lado,
para esta masa voy a tener que la sumatoria de fuerzas es igual ya no a m minúscula general, sino a la m, que es la masa que tenemos en el sistema, por la aceleración A. Y de este lado voy a tener, vamos a hacer acá una separación, sumatoria de fuerzas igual a la masa del sistema, que es la suma de la masa m mayúscula más m minúscula, por A. Fíjense ahí la diferencia. En una de las ecuaciones tenemos solamente la masa de la carga mayor y en la otra tenemos la suma de las dos cargas. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en este sistema? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta masa, vamos a hacerlo, a ver si se lo puedo hacer acá, al costado. Ahora creo que ustedes, bueno, si no lo pueden ver por la máquina, se lo ven por acá. ¿Qué tendríamos? El peso igual a m por g, y hacia arriba la tensión de la cuerda. Pregunta que tienen que responder ya conociendo o habiendo estudiado un poco la parte teórica. ¿La tensión y el peso son iguales? ¿En el mismo módulo valen lo mismo la tensión y el peso en este caso? No, dice Iván en el chat. No, bien, en el chat dicen que no y está bien en el chat. No. Porque solamente dos están en equilibrio. O sea, si está con velocidad cero, moviéndose con velocidad constante. Y acá no tenemos una velocidad constante, tenemos una aceleración. Así que, ¿quién va a ser mayor de estas dos fuerzas? ¿La tensión o el peso? La tensión, porque entonces, por ende, sube el cuerpo. Si no hay diferencia de fuerzas, no hay aceleración. ¿Sí? Ese concepto básico y que al momento de analizar un sistema lo tienen que tener clarísimo. De este otro lado vamos a tener la masa grande y la masa chiquita. Así que hacia abajo vamos a tener P igual a M por G y una P minúscula igual a M minúscula por G. Tenemos dos pesos hacia abajo. Y hacia arriba, ¿qué vamos a tener? Fíjense que las dos masas, o los dos cuerpos, están conectados a través de una cuerda. Fuerza en un extremo una cuerda, en el otro extremo tengo que tener la misma fuerza, ¿sí? En principio. Vamos a plantearlo así por ahora. Entonces acá la tensión va a ser la misma de los dos lados. Esta tensión T es la misma que esta tensión T. La pregunta sería, en este cuerpo, del cuerpo que tiene la sobrecarga, ¿hacia cuál fuerza va a ser mayor? Este peso M por G ya habíamos visto en el primer cuerpo que es menor que la tensión. Pero acá se suma el M por G chiquito. O sea que la suma de los dos pesos, esta suma, la suma de los pesos es mayor que la tensión. Eso sería la sumatoria de las dos pesos, P1, el P mayúscula y el P minúscula, es mayor que la tensión. Por eso tenemos como resultante una fuerza hacia abajo. Una fuerza que apunta hacia abajo, que es la dirección, y el sentido sería de la aceleración. Pero sabemos que es mayor porque sabemos apuntar a la aceleración. Claro, por ahora por eso nada más. No hicimos ningún cálculo. Por ahora solo sabemos eso. ¿Hay una consulta ahí en el chat, Carlos? Sí, ya te la leo. Dice que T, porque P es mayor Bien. a T, la suma de los pesos. P mayúscula es mayor que T, como decías ahí vos. Bien, sí. Iván también. Sería la sumatoria de los pesos, P, si quieren llamarlo P1 y P2. Yo le puse P mayúscula y P minúscula para que se guíen de alguna manera con M mayúscula y M minúscula.
Si le quieren llamar P1 y P2, estamos lo mismo. Bien. Es un gran problema esto del delay que tenemos entre el audio y la imagen, pero ustedes me avisan en todo caso si no se entiende. Sobre todo los que están viendo desde allá, porque los que están acá presentes lo ven mucho más fácil. Entonces, viniendo acá, ¿qué es lo que tendríamos en sumatoria de fuerza? Acá tenemos, como tenemos dos sistemas, una manera de ponerle, son dos sistemas independientes, lo que podemos hacer es plantear el sentido positivo en la dirección de la aceleración, o en el sentido de la aceleración. Entonces vamos a tener acá un sistema de este tipo. Positivo, así. Esto no es una T, sino que es positivo hacia arriba. A ver, perdón. Positivo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración es hacia arriba. Por lo tanto, T va a ser positivo. T va a ser positivo. Y M por G va a ser negativo. Que son las dos fuerzas que actúan. Por ende, M por A, acá la aceleración también tenemos que considerar el signo que pusimos en nuestro sistema. Todos los vectores se refieren al mismo sistema. Si la aceleración es hacia arriba, queda positivo. Por ende, este término queda positivo. Ahí quedaría planteada la primera ecuación. Esto sería la ecuación 1. Y positivo hacia abajo. A ver, positivo hacia abajo porque la aceleración es hacia abajo. Son dos sistemas distintos, planteamos en cada uno. Esa es una manera de trabajar. Si ustedes quieren plantear siempre positivo hacia arriba, les va a quedar menos M más M por A. ¿Sí? Tienen que respetar eso. Entonces acá vamos a tener M por G más M por G menos T. O sea, M mayúscula por G más M minúscula por T menos T igual a M más M, la sumatoria de la masa más la sobrecarga, por la aceleración A. Y esta sería la ecuación número 2. Lo que no conozco, y es una incógnita que no me interesa, es la tensión. Entonces, si yo sumo miembro a miembro estas dos ecuaciones, sumo 1 y 2, o sea, las ecuaciones 1 y 2, sumando 1 y 2, ¿qué voy a tener? A ver si lo puedo desarrollar todo. Tenemos T menos M por G, el primer término, ¿no? Este término que está acá, T menos M por G, se suma a este término que está acá. Los dos primeros términos, ¿verdad? Primer término con primer término. Estoy haciendo esa sumatoria. Esto se suma M por G más M por G menos T. Fíjense que me queda planteada esa ecuación y acá tenemos más T menos T se simplifican. Me libero de esa incógnita. Menos mg más mg también se simplifican. Y me queda solamente m por g. Todo esto igual a m por g. Para la primera parte. De vuelta, sumo 1 y 2, pero el segundo término, vamos a hacerle así. Esto está marcado para que se vayan guiando. Y ahora voy a sumar 1 y 2, los segundos términos. O sea, la parte donde aparece la aceleración. Esos dos términos. Voy a tener m por a más m más m por a. Y esto acá no hay nada para simplificar. En todo caso, lo que puedo hacer es distribuir este, m por a, más m por a, y sacar factor común acá. 2m por a más m por a, y ahora volver a unir todo, sacando factor común la aceleración a.
me quedaría 2m más m por A. Eso sería el resultado de hacer la sumatoria. Y este es el otro resultado. O sea, de un lado me quedó m por g, y por otro lado me quedó 2m más m por A. Esto que tengo acá es igual a esto que tengo acá, ¿sí? Las dos deducciones que hice son iguales, porque estoy sumando miembro a miembro. Por lo tanto, me va a quedar la ecuación, que las voy a hacer acá abajo, para que les quede más. M por G igual a 2m más m por A. Y lo que yo quiero deducir de esta ecuación es la aceleración A, que es lo que estoy hallando. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Lo único que tenemos que hacer es despejar esta aceleración y llegamos a la expresión que habíamos visto hoy. M sobre 2m más m, o sea, la masa de la sobrecarga sobre la masa total de los dos sistemas por la gravedad. Lo que habíamos visto que era como el coeficiente de Atwood ese del que hablamos hoy. Hasta ahí llegaría la primera deducción. La masa, pero cada sistema de masas ahí, la masa M mayúscula y la masa M mayúscula más la sobrecarga, como sistemas por separado. Bien, lo que no estamos teniendo en cuenta, ¿qué es lo que no estamos teniendo en cuenta acá? Que seguramente Atwood sí lo tuvo en cuenta. El roce, ¿dónde tendríamos roce? En la polea, pero en el eje de la polea, ¿sí? Bien. El eje de la polea tiene cierto rozamiento. Vamos a ver acá arriba. Yo lo que voy a hacer ahora es sacar las pesas y le voy a mostrar, acá lo van a ver mejor, allá por Zoom no sé si lo van a ver también. Le voy a dar un impulso a la polea. Se ve perfecto, vamos a ver cuánto tiempo queda girando. ¿Sí? Fíjense que el roce que tiene la polea es bastante bajo. De todas maneras, en este momento no hay carga sobre la polea, porque después cuando le ponemos la cuerda arriba tenemos una carga y eso también aumenta el roce. Recuerden que el roce depende de la fuerza normal, mu por n. Si bien cuando se está moviendo la polea tenemos roce dinámico, cinemático, y es constante, y ahí va a ser mayor el roce. Tenemos como un pico de roce al principio del movimiento, una fuerza de roce mayor y después se mantiene constante. Bueno, ahí está casi frenando. Bien, ¿cómo se logra en esta máquina que tenemos acá que haya bajo rozamiento? Espero que se vea ahí en contraste. ¿Se ven las puntas que tiene? Perfecto, Martín, se ve. Ahí está. El eje termina en punta de los dos lados. Y esa punta está sobre un cono. Ese cono, a ver, déjame compartir, Carlos, un poquito la pantalla. Dale nomás, tenés permiso. Ahí te estamos viendo ya tu máquina. Ahí está, claro, fíjate que no se vaya la vista del hablante. Esto que tenemos acá es lo que se utiliza en relojería. Se llaman rodamientos de joya o algo así, ¿sí? Jewel de joya. Sí, igual de joya, sí. ¿Qué significa un rodamiento de joya? Para que haya bajo rozamiento, yo tengo que tener dos materiales en contacto que tengan bajo coeficiente de rozamiento. De esa manera resuelvo las pérdidas por fricción. ¿Cómo resolvieron los relojeros y los fabricantes de instrumentos para física, por ejemplo, que se utiliza mucho? Todo lo que era analógico, o sea, todo lo que lleva agujita. Ustedes se fijan, por ejemplo, un multímetro analógico, un multímetro de hace unos años, que tenía la agujita, va todo sobre un eje. Si el eje tiene mucho rozamiento, la lectura que yo voy a hacer con ese instrumento de medición va a ser mala. Entonces, ¿cómo se reduce? Hoy por hoy, que es digital, se perdió todo eso.
Lo mismo pasa con los relojes. Un reloj digital no tiene no necesita esto porque la fuerza o la fricción que involucra el movimiento de cuarzo es mucho menor. Pero en esa época, que estamos hablando de la misma época más o menos que Atwood hizo esta máquina, ¿cómo resolvieron los relojeros y joyeros? Porque fíjense que cualquier negocio que hace es joyería y relojería. Es como que son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque utilizaban piedras preciosas o vidrio, en todo caso, ¿sí? Piedras preciosas en ese momento, pues ya se empezaron a utilizar piedras, por eso los relojes eran tan caros, pero después empezaron a utilizar piedras preciosas sintéticas, que de todas maneras, aunque la podemos fabricar, como se fabrica, por ejemplo, el diamante sintético, que no tiene un valor en joyería, pero sí tiene un valor práctico, un valor técnico, que me permite aplicarlo en este tipo de situaciones. Fíjense que acá lo que tenemos, esto sobre todo quiero que vean, esta imagen que tenemos acá, tenemos una especie de cono, esto es de vidrio, por eso lo podemos ver bien, tenemos esta digamos, superficie cónica, este cono, donde después calza este rodamiento, o sea, es lo mismo que tenemos en la situación de esta polea, ¿sí? Son las dos piedras, o estos dos materiales muy duros que tienen bajo rozamiento, con un eje que termina en punta. Al terminar en punta, ¿qué es lo que estamos reduciendo? El radio de contacto, o sea, el brazo de palanca que tiene la fuerza de roce. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la fuerza de roce estamos hablando de una fuerza lineal, movimiento relativo entre dos cuerpos. Cuando algo está girando, como en este caso, lo que hace la fuerza de roce más la distancia que tenemos al eje de giro es producir un momento. Lo que nos está frenando la rueda es un momento de roce, si quieren llamarlo así. El momento producido por la fuerza de roce. Ese momento se puede introducir luego en los cálculos. Y de alguna manera estaríamos generando una medición un poco mejor, porque tenemos en cuenta un poco mejor a esto, nada más que está interesante. Y por acá creo que tienen un valor, fíjense que acero y zafiro tienen un coeficiente de roce de 0,12. No sé si se acuerdan los coeficientes de roce que estuvimos estudiando en la clase pasada. La melamina les dio aproximadamente 0,30, creo que 0,20. No recuerdo bien el número, pero era un coeficiente de roce bastante elevado. En este caso tenemos un coeficiente de roce muy bajo y es lo que hacía que haya poca pérdida de energía y que no tenían que estar dándole cuerda constantemente a los relojes. ¿Sí? Bien. En el caso de Atwood, después lo miran bien para no hacer muy largo el video, pero él no utilizó este sistema, sino que el eje estaba apoyado sobre otras dos poleas más grandes, y lo que se trabajaba ahí era el coeficiente de roce estático, por un lado, porque es rodadura sin deslizamiento, pero las poleas más grandes, después analícenlo bien, siempre terminan estando sobre un rodamiento de este tipo. Sobre algo tiene que rozar. Cuando hay movimiento, algún rozamiento dinámico, digamos, de movimiento tiene que haber. No podemos basarnos casi en que no haya rozamiento, digamos, si hay movimiento. Bueno. Entonces, hasta acá dedujimos la ecuación, y lo que vamos a hacer ahora, si querés volver, Carlos, al video, es calcular, déjame ahí nomás, déjame compartiendo pantalla, que ya lo hacemos acá directamente. Bien. Bien. Entonces vamos a ir a la parte de arriba, para que lo vean bien. Tenemos la aceleración de la gravedad, que es un valor que vale 9,81. ¿De dónde sacamos ese valor? A ver si les muestro por acá. Fíjense que acá tenemos el androsensor con el que habíamos trabajado,
este no es mi teléfono, sino que pedí prestado uno, en el que, además del acelerómetro, de los datos del acelerómetro, tenemos el valor de la gravedad. Y fíjense que la sumatoria, no tengan en cuenta el X y Z porque depende de la posición del teléfono, la sumatoria da 9,806651. O sea, una precisión altísima, que si la redondeamos sería 9,81. O sea, con que trabajemos con 9,81 es suficiente. Acá les dice, por ejemplo, esta misma aplicación le dice que la gravedad muestra las fuerzas medidas por el acelerómetro a causa de la gravedad, no por los movimientos del teléfono. Y que si el teléfono está quieto, supuestamente el sensor de gravedad debería mostrar los mismos valores que el acelerómetro, cosa que en realidad no ocurre. Uno deja el teléfono arriba de una superficie quieta y los valores de gravedad y del acelerómetro nunca son iguales. No sé por qué, pero digamos, tiene que ver seguramente con una corrección que debe tener internamente el programa, digamos, que mide la aceleración. O sea, algún tipo de corrección, ¿por qué? Porque la Tierra tampoco está completamente quieta, y con tanta precisión en la medición, algún movimiento tiene que haber. Así que sí o sí necesitamos tener el sensor de aceleración específico dentro del teléfono. No alcanza con el acelerómetro, sino que tiene que tener un sensor de aceleración aparte. Por lo que yo entiendo. No, tampoco sé mucho de sensores y de esa cuestión. Bien, volviendo. Tenemos nuestra base de aceleración de la gravedad, que es 981. En ese momento, cuando Adu trabajó con la máquina, tal vez no había otra forma de medir la aceleración, que es a través del péndulo. Seguramente lo vamos a hacer más adelante. Pero el péndulo, recuerden que fue el primer reloj, o la primera manera de medir tiempos de manera un poco más exacta. Los dos valores de las masas lo vamos a tomar así porque en este momento no tenemos la balanza con precisión de 0,1, ¿sí? Pero estos son los valores de la masa y de la sobrecarga medidos en años anteriores. Y a partir de ahí obtenemos este valor de aceleración con la ecuación que trabajamos recién, ¿sí? Tomando esta ecuación como base. Fíjense que acá adentro tenemos lo que sería la sobrecarga, B6, esto, por el valor de la gravedad, que si quieren lo tomamos acá arriba. En vez de escribir esto, vamos a ponerle que lo tome directamente de acá. Esto sería B4, por si queremos cambiar algo. Y nos da 0,24. Después acá al costado le fui agregando también los errores absolutos en cada medición. Fíjense que para la aceleración lo que solemos hacer es, si tomamos 2 decimales de la aceleración, tomamos también un error de más o menos 0,01. O sea, podríamos tomarlo con más precisión, pero no es necesario. Y después las masas estarían, en este caso, pesadas con una balanza de 0,1 gramos de precisión. El resultado después, si lo miran ahí en la ecuación, sería B7, que es el valor que hallamos de aceleración, por lo que está entre paréntesis, que es el error relativo de ese cálculo. Así que ahí nos estaría dando 0,24 más o menos 0,01. O sea que la aceleración, según esta ecuación, está entre 0,23 y 0,25. Eso sería sin pérdida por rozamiento. Además de las pérdidas por rozamiento, algo que no hablamos, ahora sí habilitame, Carlos, antes de seguir, habilitame el video. Si querés, tenés un segundo, Martín. ¿Sí? Si querés te muestro, ¿Sí? a ver si ¿Hay puedo. alguna consulta? No, te muestro lo que vos decías recién. Ahí está mi teléfono quietito. Ajá. ¿Lo estás viendo? Sí. Fíjense, el acelerómetro de Carlos está quieto el teléfono y da 9,8122. O sea, cambian los valores de la sumatoria de las aceleraciones. Y la aceleración de la gravedad es bastante constante, 9,81
80-67, que es casi el valor que vimos hoy. 80-66 teníamos nosotros porque teníamos un valor más. O sea, fíjense cómo hay diferencia entre el acelerómetro y la gravedad, por más que el teléfono esté quieto. Sí. No sé qué está moviendo, pero yo no muevo nada, está apoyado en la mesa. Dice Carlos que no mueve nada, está el teléfono quieto, pero los valores cambian. O sea, o puede ser una vibración de la mesa que nosotros no la vamos a ver y está variando el valor. Bien, otra cuestión que no tenemos en cuenta acá, que nos produce pérdidas, o en realidad nos cambia, no nos deja que usemos esta ecuación, la que deducimos recién para la aceleración, es la polea, porque la polea tiene masa. La polea tiene masa y cuando yo quiero cambiar el estado de movimiento, de reposo, en este caso de la polea, tengo que aplicar una fuerza también. O sea que acá hay un tipo de inercia que todavía no la estudiamos, pero que la vamos a estudiar después con el volante que está allá arriba. Ahí está el volante. Ese volante de inercia, vamos a hacer después el laboratorio de lo que es el momento de inercia de un cuerpo. El momento de inercia de un cuerpo nos dice, de alguna manera, lo mismo que nos dice la masa o la inercia respecto al movimiento de traslación, o sea, el movimiento lineal. Cuando algo quiere girar, cuando algo está quieto y lo ponemos a girar, o ya está girando a velocidad constante y queremos cambiar esa velocidad de giro, aparece el momento de inercia. Y el momento de inercia depende tanto de la masa como de la posición de la masa respecto al eje de giro. No es solo qué es la masa. ¿Qué es lo que hizo acá Jorge Córdoba? Lo perforó entero al volante. ¿Para qué? Para reducir la masa. ¿Sí? Esa reducción de la masa, de alguna manera, reduce el momento de inercia, para que no tenga tanto impacto. Pero de todas maneras, deberíamos ponerlo dentro de lo que es el momento de inercia. Perdón, la ecuación. A ver, ahora yo vuelvo a compartir acá. Y les muestro, ¿se está viendo la pantalla, Carlos? Sí. Para que tengan una idea, simple pantallazo. Vamos a mirar acá. Esta sería la ecuación, en principio, que se obtiene para la aceleración. Fíjense que es la sumatoria de las masas. Y acá aparece el momento de inercia. Así les puedo mostrar ahí. Aparece el momento de inercia y aparece el radio, que sería el tamaño que tiene la polea. Y aparece ρ por L. Este ρ por L y ρ por I acá, ese ρ es otra cosa que es la densidad de la cuerda. Porque fíjense que conforme de este lado yo tengo la pesa allá abajo, de este lado tengo toda la masa de la cuerda. Y ahí sería como un peso que tenemos de este lado, el peso de la cuerda. Y conforme va cayendo la plomada del otro lado, hay una variación del peso de la cuerda, por lo menos. Si lo hacemos con mucha precisión, el peso de la cuerda, o sea, la masa de la cuerda, también entra en juego en todo lo que es el cálculo. No lo vamos a utilizar. Hay un caso particular que es el de una cadena que tiene mucha masa, cuando va cambiando, o un cable de acero. Después más adelante yo les planteo la cuestión de que esto, que es la máquina de Atwood, es muy parecida a un ascensor o a un teleférico. Y en ese caso, la masa que tienen los cables del ascensor va a ser significativa. O sea, no es que tengo en cuenta el peso de la cabina nada más, porque tengo unos cables de acero de 3-4 centímetros de diámetro, si lo multiplico por 20-30 metros de altura, tiene un peso que es muy considerable, ¿no? O sea, ahí ya entran en juego otros factores que a la larga no me va a importar tanto el peso del cable, porque yo tengo que sobredimensionar el motor tanto que es como que es una persona más, una persona menos arriba del ascensor. Tiene que estar calculado para muchas situaciones distintas. Bien, entonces nuestra aceleración teórica de base es 0,24. Ahora lo que hacer es calcular, tenemos dos sensores.
vuelvo, Carlos, o dejo de compartir si se ve lo que estoy hablando. Dejo de compartir ahí. Y acá para la medición del tiempo, Atwood hizo una cuestión, digamos, hizo un arreglo que tenía un cronómetro que se encendía en el momento en el que las dos pesas empezaban a moverse. Y se apagaba en el momento en el que la pesa que bajaba llegaba, o la pesa que subía llegaba al punto que él había determinado. En nuestro caso, vamos a utilizar un programa, si está por acá, vamos a utilizar este programa que tenemos en la computadora, que es un programa que ya vino con un paquete, digamos, de medición del laboratorio, y fue adaptado a esta máquina. En realidad esto está para trabajar en un riel en tipo plano inclinado, y Jorge Córdoba lo adaptó a esta máquina, que le pareció más interesante que trabajarlo con el plano inclinado. Entonces, cuando la pesa pasa por este sensor, por este primer sensor, se enciende el cronómetro. Fíjense, si yo pongo el dedo ahí, se enciende el cronómetro, está contando ya, y cuando pasa por el segundo sensor, se apaga. ¿Sí? Son sensores ópticos, o sea, es un diodo emitiendo una señal y otro diodo recibiéndola. Cuando yo corto esa señal, si ven las lucecitas acá, a ver si lo puedo... Si lo puedo mostrar acá. Sí, con mucha... Ahí está. Sí, tengo señal. ¿Sí? Sería la... ¿Por qué es importante tener un dispositivo que nos mida el tiempo independientemente del laboratorista? Porque no introducimos nosotros errores. En el video que yo le pasé el sábado, la persona que toma el tiempo de caída de la máquina de Atwood, de la pesa, lo hace de forma manual. Tiene un switch y lo activa primero cuando lo prende y lo desactiva cuando llega al final. Nuestro tiempo de reacción y demás. Por ahí muchas veces se dice que no importa porque el mismo error que yo introduzco al principio, lo introduzco al final. O sea, si algo cae, empieza a moverse, yo tardo el mismo tiempo en prender el cronómetro que cuando deja moverse en apagarlo. Entonces se compensa un poco. Pero de todas maneras tenemos 0,2 segundos de tiempo de reacción y eso puede introducir mucho error. Entonces, lo mejor es tener un dispositivo que sea independiente, haga la medición independiente. A ver, vamos a colocar acá la cuerda. Ahora les voy a mostrar esto sería el dispositivo del disparo, tiene un fleje flexible arriba, y después al activar la palanca, o sea, esto está produciendo una fuerza de roce estática, y al activar la palanca se libera el mecanismo. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro sistema, esto me tapa el cable, poner nuestro sistema en 0, en nuestro sistema de referencia igual 0, ahí tenemos no sé si ustedes lo ven bien, pero mirándolo de costado, perfecto, acá estaría Martín. La base de la plomada en 0. Se está viendo, ¿sí? Mejor que ahí en directo. Viendo la base, no, yo con el video no lo puedo mostrar bien a ojo, se ve mucho mejor que están nivelados, ¿sí? Esto estamos en 0 milímetros, el primer sensor está acá en 30 centímetros, ahí se ve el LED que hace, digamos, de emisor o de receptor, y el otro sensor lo tenemos en Acordate que perdés señal ahí abajo. Bueno, no sé si se alcanzó a ver porque se mueve mucho, pero está sí, en 1,70 m. Pero te decía Martín que perdés señal ahí abajo. Cuando te agachás perdés señal.
Está bien. Entonces, datos que vamos a anotar después en el Excel, que de hecho ya están, creo, anotados. Primera referencia 0 arriba y positivo hacia abajo, o sea, las iban creciendo hacia abajo. Primer sensor en 30 centímetros, segundo sensor en 1,70 m. Martín. Y lo que vamos a medir a partir del lanzamiento, sí. Por favor, que alguno de los chicos que esté, 2 por lo menos de los que esté ahí, también tome con su teléfono el tiempo. Porque bien, ya nos pasó en otros años que depende de la compu, a veces mide mal el tiempo. Entonces, como respaldo, que midan el tiempo con los teléfonos, si te parece. Bien, me está pidiendo Carlos que alguno de ustedes con el teléfono o el reloj, si tiene alguien cronómetro, que midan también el tiempo, acérquense a alguno que se acerque un poco mejor para ver acá cuando llegue al final. Inclusive pueden mirar acá tienen que arrancar con el sensor, el primer sensor y cerrar con el segundo. Arrancan cuando pasa por acá y después cierran cuando termina al final. ¿Sí? ¿Para qué? Porque puede ser que aquel programa, el que estamos utilizando en la computadora, puede ser que nos esté midiendo mal. Entonces, de alguna manera, es una forma de asegurarnos que estamos midiendo bien. Porque por ahí muchas veces también, por más programa que tengamos, si está mal diseñado el programa, lo mismo que los simuladores que estuvimos utilizando. Si el simulador tiene mal cargadas las ecuaciones, no me sirve de nada. Por más que sea, uy, qué perfecto que es esto, y está mal cargada la ecuación, no sirve para nada. Entonces, vamos a medir el tiempo, pero primero deberíamos calcular, o de última, si querés, Carlos, medimos el tiempo. Después hacemos los cálculos. Te sugiero, Martín, para hacer toda la medición. Martín, vamos a hacer la medición de tiempo y pausamos la grabación 15 a 20 minutos y trabajamos, bien, y después hacemos el cierre. ¿Te parece? Sí, total, le hacemos después, le subo después la foto del pizarrón. No, después lo cerrás, pero pausamos la grabación para que no quede tan largo. Bien, hacemos la medición del tiempo y después hacemos los cálculos, porque si no, no nos van a cerrar el tiempo de la grabación. Entonces, si alguno de ustedes se quiere acercar acá, o un poco, por lo menos para ver mejor cuándo llega la plomada, el que quiera medir. ¿Nadie tiene algo para medir? ¿El teléfono? ¿No? ¿Lo trajeron con el cronómetro del teléfono? Me llega al final. De hecho, si quieren, hago un primer lanzamiento para que vean la velocidad con la que se mueve, entonces no le tienen tanta cuestión. Bien. Acá lo que yo voy a hacer es liberar el móvil. Se enciende el cronómetro y al final se apaga cuando pasa por allá abajo. Fíjense que está midiendo 2.20 segundos. ¿Sí? No, por eso les digo, acércate un poco más acá. Acá midieron 2.57, Carlos, pero porque no se ve bien abajo cuando llega. Se está acercando, así lo ven mejor. Vamos a volver a colocar todo como teníamos recién. Es importante también que la pesa esté, que no tenga mucho movimiento, ¿sí? Que no esté oscilando. Otra cosa que yo le agregué para que no haya tanta pérdida de rozamiento es justamente este lubricante, ¿sí? Que tenemos acá. No me pagan por hacerle la propaganda. Me lo regaló uno de los compañeros de ustedes hace un tiempo, que trabaja acá en la facultad. Guillermo, no sé, ¿lo ubican a Guillermo? No, ahí se me fue el apellido. Bueno, Guillermo, gracias. Andaba por acá recién trabajando. No, él no puede ver el laboratorio, pero ¿qué hacemos con el lubricante? De alguna manera también hacemos que la fuerza de rozamiento se mantenga más constante. Entonces, vemos que las dos plomadas estén bastante equilibradas. Ponemos el sistema
preparado y hago el lanzamiento. No importa cuando yo lo lanzo porque es cuando pasa por acá. De última, fíjate en estos sensores, como vos quieras. Fíjense que volvió a medir lo mismo, exactamente lo mismo, lo que nos indica que el movimiento laboratorio, porque si de repente nos daba, en vez de 2,20, nos daba 2,25, y el próximo 2,18, y así, constantemente, en eso ha ayudado mucho la aplicación del lubricante, porque años anteriores no se aplicaba ese lubricante y variaba bastante. Sobre todo, ¿por qué? Porque nuestro rodamiento no es de piedra preciosa, ni de vidrio, ni nada. Es metal contra metal. Y el metal en este ambiente del laboratorio, que es bastante húmedo, suele generar capa de óxido, y el óxido nos produce dos problemas. Conductividad eléctrica. En todo caso, es algo muy común, por ejemplo, en el ámbito de los autos. ¿Han visto algún auto que frena y se le prende la luz de marcha atrás, por ejemplo? Son todos problemas de pérdida de masa. ¿Por qué? Porque se genera óxido y no deja que pase bien la electricidad. Son cuestiones problemas del óxido, ¿no? Martín. Entonces el lubricante ayuda. Sí. Pausa la grabación y hacemos los cálculos tranquilo. Bien, hacemos los cálculos y después cerramos, Carlos. Dale. Ahí estamos grabando de nuevo. Bueno, volvimos entonces. Estuvimos viendo que el tiempo de la medición teórica, el tiempo teórico calculado es muy similar entonces al tiempo que medimos. Hay cierta diferencia, pequeña diferencia, pero está dentro de lo esperable, ¿sí? Después examinan ustedes la cuestión de los errores. Es de la misma ecuación de la que surgió la aceleración teórica. Si en vez de despejar la aceleración, porque ahora la aceleración la conocemos, teóricamente, práctica, ¿no? A partir de lo que medimos, despejamos la aceleración, podemos obtener el valor de la aceleración de la gravedad. Ese valor de la aceleración de la gravedad, fíjense que me da 9,4, y el valor que tomamos de referencia nosotros es 9,81. Si comparamos los dos valores, nos da un 4% de error entre los dos. Comparando, esto sería comparando con... y por otro lado tienen acá, son dos errores relativos distintos. Este error que nos dice 17% es el error porcentual en base al error relativo. El que veníamos midiendo nosotros, que hicimos en el primer laboratorio, ¿se acuerdan que cada medición tenía su propio error relativo y después porcentual? Y después, si utilizamos esos errores para aplicarle a una fórmula, la fórmula completa tiene un error. Ese error relativo me produce, sobre este cálculo de la gravedad, un error del 17%. Y ahí nos damos cuenta que no sirve para nada. Porque se acuerdan que siempre un cálculo de laboratorio tiene que estar por debajo del 5%. Si alguien me pide calcularme la aceleración de la gravedad, debería estar por debajo del 5%, 1% mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el error, digamos? ¿Por qué nos da un error tan grande? Estamos calculando en base a una velocidad que está calculada en base a algo que no tiene pérdida por rozamiento. Entonces hay muchas cuestiones para ir puliendo, pero es una base para que sepan cómo se utilizó la máquina de ADU y para lo que sirve. Bien, entonces, como último punto, después, todo esto ya lo fuimos viendo. Y como último punto, después en el informe, ustedes analicen y hagan allí, teniendo en cuenta todos los conceptos que fuimos viendo, por qué los ascensores y los teleféricos, que son similares a este sistema, trabajan de a pares. ¿Sí? ¿Por qué un ascensor nunca es una sola cabina, sino que en general son dos, o a lo sumo tiene un contrapeso? O sea, cada cabina puede tener su propio contrapeso.
Y en el caso de los teleféricos lo mismo. El cable en el que está una de las cabinas está unido al otro cable. Al otro cable donde está la otra cabina, ¿sí? El cable que sube y el cable que baja. Planteando un poco a partir de lo que vimos los conceptos de dinámica, ustedes me dirán cuál es la conveniencia y que se entienda bien el concepto. Y por supuesto, fíjense toda la bibliografía ahí que le puse, entren un poco, revisen un poco sobre todo la historia de la máquina de Atwood y compárenla con esta con la que estuvimos trabajando. ¿Bien? Por mi parte, Carlos. Bueno, cerramos la grabación.